Bienvenidos a Sin Libreto, el espacio donde las conversaciones fluyen sin filtros, sin poses y sin respuestas preparadas. Un programa hecho por jóvenes y para jóvenes, donde hablamos de lo que en verdad importa: la política, la actualidad, la vida personal y todo eso que normalmente se queda fuera de cámara. Aquí los invitados no vienen a repetir discursos, vienen a ser ellos mismos, a decir lo que piensan, a contar lo que no siempre se atreven y a conectar desde lo humano. Porque las mejores historias no se ensayan, se viven. Este es el primer capítulo de Sin Libreto. Aquí nuestro invitado Andrés Guzmán nos contará un poco de su historia, de cómo pasó de ser concejal a ser ministro de Deporte y ahora también a ser asambleísta, y cómo su carrera como comunicador lo ayuda a conseguir todo esto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo segmento aquí a través de la señal de 24/7, este segmento que lo hemos denominado Sin Libreto, donde estaremos analizando la situación del país, estaremos también hablando temas un poco más personales y acercando la política a los jóvenes, para que ustedes también entiendan la situación actual que está viviendo el país y puedan también entender un poco más al político, saber quién está detrás de las personas que vemos normalmente en la televisión. En esta ocasión, y para inaugurar este programa, que nos va a dar nuestra patadita de la suerte, tenemos con nosotros a Andrés Guzmán, asambleísta de ADN. Andrés, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Emilia, por esta invitación, desearles todo el éxito del mundo. Este tipo de espacios son espacios que todos necesitamos, pero sobre todo me gustó que en tu introducción hayas hablado de los jóvenes, porque los jóvenes ven con mucha desconfianza a la política. Evidentemente creo que la vieja política ha hecho todos los méritos que pudo haber hecho para espantar justamente a las nuevas generaciones, pero estamos un grupo de gente nueva intentando hacer política y demostrarle que pese a las dificultades que existen, porque no es sencillo, se puede hacer una política diferente y que eso le abra a lo mejor el camino y las puertas a gente más joven incluso que nosotros, que pueda seguir fortaleciendo esta nueva manera de ver la política en el Ecuador. Bueno, quiero empezar este espacio, como dije, también conociendo un poco de ti. ¿Quién era Andrés Guzmán cuando era niño, cuando era joven? ¿A dónde iba? ¿Qué hacía? ¿Qué le apasionaba? A ver, yo le dediqué mucho tiempo de mi vida al fútbol. A veces me pregunto si es que no debía haber sacrificado un poquito más mi gusto por el fútbol para aprender o hacer otras cosas. Por ejemplo, la música. Con el paso del tiempo he descubierto que la música, que me gustaba siempre, pero que siempre fue como mi segundo hobby, por decir, que era escuchar música, claro. Hoy se transforma en una pasión para mí. Me hubiese encantado a lo mejor jugar un par de veces menos fútbol a la semana y aprender guitarra, por ejemplo, a tocar guitarra, cosa que sí hizo mi hermano. Pero yo fui siempre una persona muy parecida a lo que hoy la gente ve, muy tranquilo. Me gustaba mucho rodearme de gente mayor. Amo a mis amigos y disfrutaba mucho estar con ellos, pero me encantaba estar con mis papás y los amigos de mis papás, que el tiempo me permitió conocerlos a muchos y quererlos a muchos como amigos propios, y siempre fui un tipo muy curioso, ¿no? Yo creo que esa característica o esencia del periodista estaba en mí, porque era muy preguntón. Para los grandes decían que era medio metido, porque estaba metido en las conversaciones y preguntaba y quería saber. Me gustaba la política. Me gustaba siempre poder preguntar cosas que iban más allá de lo que uno sabía, y bueno, a medida que fui creciendo creo que no cambió mi esencia. Un tipo que no disfrutaba mucho de las fiestas, o sea, no prefería quedarme en casa con amigos antes que irme a una discoteca. Un estudiante normal, por decirlo así. ¿Cómo nace ese amor por el deporte? ¿Quién te lo inculcó? ¿Dónde viste? ¿O qué fue lo que te hizo coger ese amor también al fútbol? Nací en una familia que amó el deporte. Mi familia, por el lado paterno, mi papá Marcelo era argentino y era muy fanático de muchos deportes. Le encantaba el fútbol como el deporte principal, pero amaba el boxeo, el rugby. Jugaba rugby en San Isidro, en Buenos Aires, que era el lugar donde él nació. Y por el lado de mi mamá, ni hablar, mi tío Pepe Tamariz, el hermano mayor de mi mamá, fue presidente de Barcelona. Entonces era una familia en donde el fútbol, Barcelona y el ambiente deportivo siempre estaba presente en todos mis recuerdos, de casi todas mis instancias de la vida. El fútbol termina siendo como un pilar.
más que un pilar, yo digo, el fútbol o las cosas que pasaron alrededor del fútbol son como coordenadas de vida. Yo me ubico mucho, tal cosa, sí, eso fue en tal año porque fue el año de tal mundial, o tal año, sí, ¿te acuerdas? Estamos en cumpleaños 45 de tu tío, claro, ese día fue el clásico que definió tal cosa. Fue tal partido. Tal partido, entonces siempre el fútbol y me ha permitido, primero como aficionado, después como periodista, luego como funcionario público y ahora, bueno, como asambleísta, compartir con muchos de los que fueron mis ídolos y que hoy son mis amigos, y eso me encanta. Lo conversé con el Tanque Hurtado y con el Bambán Hurtado justamente esta semana que volvía de Quito, viajamos juntos, nos encontramos en el aeropuerto antes del vuelo Quito-Guayaquil y les decía eso, ¿no? Que la verdad que es algo, y se lo comentaba la semana pasada también a Orlín Cangá, que era un jugador de los años 90, que también era uno de esos jugadores que yo admiraba mucho, que me siento muy agradecido porque la vida me sorprendió de esta manera de poder conocer a mis ídolos más allá de lo que uno podría haber pensado. Bueno, hemos hablado de algunas facetas que tú tienes, bueno, ya vimos la adolescencia también, y cómo pasa todo esto para que tú llegues a ser comunicador. ¿Qué nació en ti esa chispa de decir, sabes qué, ahora quiero dedicarme a los medios de comunicación? A ver, es curioso porque yo quería ser médico. Yo hasta sexto curso, yo estudié toda mi vida en el colegio Cristóbal Colón, es lo único que me falta, haber estudiado en un estadio, en el colegio Cristóbal Colón. Y pensé que iba a ser médico. Yo sabía que iba a ser ginecólogo o pediatra, me gustaba mucho este tema pero te fuiste a dos ramas totalmente extremas, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que yo hasta los 17 años no me planteé este tema de ser periodista. Me encantaba el fútbol, pero el periodismo deportivo hoy es una carrera que se la observa de otra manera. Yo cuando empecé, que son algunos años, no tantos, pero algunos años atrás, la gente no veía el periodismo deportivo como, sí quiero ser periodista deportivo. Tanto es así que después de graduarme del colegio y cuando voy a inscribirme en el pre de medicina, dije, esto no es para mí. Yo fui con algo de temor a decirle a mi papá que ya no quería estudiar medicina, ¿no? Entonces pensé que mi papá a lo mejor me decía, pero ¿por qué? Mira, te estudiaste 3 años en químico biólogo, claro, le dedicaste el tiempo, ¿cómo puede ser posible que no? Pero mi papá me dijo, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y yo le digo, ¿y si estudio periodismo deportivo? Y mi papá me dijo, ¿te quieres ir a Buenos Aires? Y en Buenos Aires el periodismo deportivo tenía ya otro impacto, mirada, sí, en esa época. Pero yo la verdad que bastante de estar con papá y mamá, entonces dije, no, me quedo aquí, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, estudié aquí en la Universidad Casagrande, en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, y ahí automáticamente me di cuenta que sí, que la comunicación me encanta. ¿Nunca hubo un impedimento tal vez de parte de tu familia de decir, no, comunicación no? Porque normalmente se tiene ese estigma, ¿no? De que al estudiar comunicación tal vez no hay muchas oportunidades, o antes tal vez se veía así, o siempre estuvo la apertura de, anda, haz, aprovecha. Yo tuve los mejores padres que pude tener. Son los mejores padres del mundo para mí, para mis hermanos, porque nos lo dieron todo el amor y todo lo que podía estar a su alcance, pero sobre todas las cosas porque fueron personas que nos amaron tremendamente, que fueron muy abiertos en una confianza y una comunicación sin ningún tipo de tapujos. Podíamos hablar, te estoy hablando en serio, cualquier cosa con nuestros papás. Es más, no era mi viejo, mi mamá también, pero mi viejo era un tipo que caía muy bien a mis amigos, porque era como distinto, no sé si porque era argentino, tal vez, otra mentalidad, pero era una persona que nunca nos iban a condicionar nada, ¿no? Mi hermano estudió dirección de cine también, imagínate, te estoy hablando de hace 20 y pico de años, entonces ellos, y es un poco lo que yo hago ahora, ¿no? Mis hijos, claro, lo que quieren ser carpintero, bueno, vas a ser el mejor carpintero. O sea, yo te voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder impulsar tus sueños y que te ganes, como fruto de tu trabajo, lo que tanto quieres. ¿Y tú ves esa chispa de periodista o de comentarista en alguno de tus hijos que tú digas, no, él va a seguir mis pasos? No, me hubiese encantado que Lucas lo haga. Lucas tiene otras fortalezas, le encanta el fútbol, pero es el más perfil bajo de mis hijos, te diría. Él como que no es muy fan de las cámaras. Intentamos hacer cuando era chiquito un programa que se llamó Pénalo Gol, que era un programa que él era muy pequeño con sus amigos en un set parecido a este, hablábamos de fútbol, los pelados hoy en día saben mucho de fútbol, pero no es tan
cercano a la comunicación, te diría que más vale Luciana y Alina, ya desde otro lugar. Bueno, Luciana ha incursionado en televisión con bastante éxito en algunos espacios, pero Alina también, creo que en sus redes sociales también es muy buena comunicadora. Sus carreras, ellas tuvieron la oportunidad, Alina está por graduarse en Madrid, Luciana estudió en la misma universidad pero en Barcelona hace algunos años, entonces sus carreras también tienen un enfoque de comunicación y creo que ellas quizás tienen un poquito más. Luciana para mí es exacta a mí, o sea, yo digo, es increíble lo parecida que es en muchos aspectos, pero sobre todo en su personalidad y en el amor a la comunicación, así que yo creo que por ahora esas son las más parecidas, aunque no descartaría a Victoria, que también... Sí, le he visto en tus historias que ella también es muy abierta, le gusta también la cámara y está ahí pendiente, ¿no? No, y ya, bueno, tan chiquita ha tenido la oportunidad de incursionar en cierta... Bueno, hizo una campaña publicitaria muy exitosa, un detergente líquido, que la verdad que le encantó y fue una experiencia muy linda para ella. Actuó ya en su primera obra musical, en un papel de, tal vez no protagónico, pero para una niña de 7 años era una cosa maravillosa. Lo que está abriendo espacio que también. fue Tarzán, que ahora por si acaso se presenta ahora en mayo en Quito. Si van a ver esto, vayan a verla ahora en Quito, que Victoria estará presentándose ahí con el resto del elenco. Así que me encanta que mis hijos tengan sus propios sueños y que sean lo que quieran ser. Bueno, ahora cambiando también un poquito el panorama, has pasado por algunos lugares, has sido concejal aquí en la ciudad de Guayaquil, fuiste candidato a prefecto, después ministro de Deporte y ahora estás en la Asamblea Nacional. ¿Cómo tú crees que todas estas puestos que has ocupado, incluso siendo comentarista deportivo, se han podido fusionar para también poder ayudar a los ciudadanos desde la Asamblea? Yo creo que la vida es un cúmulo de experiencias, ¿no? O sea, el Andrés que está hoy sentado aquí conversando contigo era distinto hace una semana atrás, por X número de situaciones que van pasando. Entonces, el Andrés que llegó a hacer política, puntualmente mi incursión en política, fue un Andrés que sin duda le siguen faltando experiencias por acumular y aprendizaje, porque yo siempre sostengo que estoy en un permanente aprendizaje de todo. Yo soy muy curioso, como dije cuando era chiquito, me encanta aprender, me encanta escuchar, me encanta que me sorprendan, me encanta que abran un poco la mente sobre cosas que a lo mejor uno piensa y te das cuenta quizás que no son tan así las cosas como uno cree, es decir, poder construir o debatir a partir de las diferencias que podamos tener es algo que me encanta. Pero el Andrés que llegó a hacer política era un Andrés que ya tenía 20 años en comunicación y que de alguna u otra forma trabajar en televisión te pone ya en contacto con lo que significa servir, porque cuando estás en televisión muchos organismos sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones, causas civiles te buscan para que puedas ayudar a que algo se resuelva. Y bueno, a lo largo de ese tiempo en televisión, no sé, habré sido padrino de más de una decena de fundaciones, conocí un montón de gente, con mis amigos tomamos muchas iniciativas cívicas o desde nuestro lugar como ciudadanos, a todo nivel, ¿no? En el terremoto, en la pandemia, en fin. Entonces, eso te va preparando al servicio público. Sé que mi discurso puede sonar, claro, obvio, ya está en política, tiene que venderse como el gran solidario, pero lo digo en serio. Yo me encanta cuando me sigo encontrando con gente que me dice, usted hace 8 años me ayudó, no sé qué, o usted en el 2006, en el Mundial del 2006, usted ayudó a mi hijo para que se opere un trasplante de médula, y esas cosas las hice sin ser político. Claro. Yo sigo siendo el mismo que quiere ser su mejor versión posible, pero que ahora me toca estar en un lugar mucho más riguroso, o sea, lo tengo que hacer con mucha más responsabilidad y con mucho más éxito o eficiencia, porque como ya estoy en el servicio público, tengo los ojos de todo el mundo encima y bueno, comprenderán que lo que menos quiero yo es perder, no sé, la credibilidad o el cariño de la gente que me he ganado en ese tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué te llevó también a incursionar en la política? Porque normalmente lo que se tiene como estigma es que la política es corrupta, la política es mala. ¿Qué te llevó a decir, voy a dejar la comunicación para ahora hacer mi vida de política también? A mí siempre me gustó la política y la política estuvo merodeando mi familia toda la vida, y ya después que ya estuve en televisión, a lo mejor no suena bien, pero es una realidad y no estoy con esto catalogando o sentenciando una verdad absoluta, pero
la televisión o la exposición hace que los políticos busquen a la gente. ¿Por qué? Porque te conocen. Entonces, a mí me buscaron muchos partidos políticos. Antes de que yo tome la primera decisión de incursionar en la concejalía a las elecciones del 2019, me buscaron muchos partidos políticos, me ofrecieron muchos cargos, pero a lo mejor mi mirada estaba puesta más en un montón de objetivos profesionales que yo tenía en el periodismo en ese momento, que se fueron cumpliendo y después como que la balanza empezó a igualarse y creo que fue una transición que a mí por lo menos me dejó tranquilo, desde el punto de vista que cumplí muchas de las cosas que quería hacer y empecé ya a crecer una carrera en donde no es que de la noche a la mañana me lancé a presidente. No, arranqué desde donde uno puede arrancar, en su ciudad, siendo concejal, representante de la gente, siempre estando en contacto con la ciudadanía. Después tuve la oportunidad de lanzarme a la prefectura, creo que tuve una muy buena respuesta y le agradezco a los casi 250.000 votos que obtuve, creo que fueron más, pero me contaron 250.000 nada más. Y todo eso sirvió para ir moldeando un poco el Andrés que después ya entró, quizás ya utilizando una analogía futbolera, a jugar de titular en un equipo importante como el que el presidente Daniel Noboa me invitó a formar parte en el 2023 como su ministro de Deportes y después, bueno, las elecciones de asambleísta que me tienen ahora trabajando en el Pleno Nacional. Bueno, Andrés, definitivamente tu historia es algo que nos sigue impactando, varias facetas que has tenido y es por eso también que decidí este primer programa que sea contigo porque son, como te mencioné, diferentes facetas que has vivido y que de alguna u otra forma también pueden llegar a inspirar a otras personas que buscan también de alguna u otra forma en un futuro ocupar ciertos espacios. Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte, pero al regresar vamos a hablar un poquito de la situación que vive actualmente Guayaquil, una ciudad que antes era emblemática y muy reconocida, y ahora está en el olvido. Cuando tú fuiste concejal era un Guayaquil distinto, era un Guayaquil que la gente lo veía, que pasaba innovando, que era una ciudad que no se quedaba quieta, pero ahora vemos un Guayaquil abandonado. ¿Qué perspectiva tienes de esto de aquí también y qué piensas sobre la situación actual de la ciudad? A ver, Guayaquil tiene una manera bastante fácil de identificar la historia más reciente de la ciudad. No me quiero ir a los orígenes de la historia de nuestra ciudad, sino a temas de administraciones municipales recientes, en donde la llegada del ingeniero León Férez Cordero marca un después de muchísimos años de abandono y de malas administraciones. Creo que la labor hecha por León y después tomada durante casi 20 años por Jaime Nebot instauraron un modelo de trabajo en donde creo que el orden, la planificación y los resultados terminaron siendo no sé, como los pilares en donde se edificaba el levantamiento de esta ciudad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Es que, bueno, yo creo que tumbaron esos pilares, ¿no? Estos y otros más seguramente. La ciudad tuvo una oportunidad, Aquiles Álvarez, de demostrar que siendo una persona joven y que probablemente con ideas nuevas y que quizás también con la validez de poder renovar este modelo de trabajo, porque siempre se puede perfeccionar, desgraciadamente no lo pudo conseguir. Y hoy, bueno, la ciudad no solamente vuelve a mostrar una serie de aspectos alejados a lo que veníamos observando, lo que nos habíamos acostumbrado como mínimo a tener, que como digo era obra, planificación y resultados, sino que ahora además nos hemos transformado en una ciudad sin alcalde. Más allá, no quiero quitarle ningún tipo de posibilidad de resultado a Tatiana Coronel, a quien no conozco y está hoy como alcalde subrogada haciendo seguramente lo que puede, pero lo cierto es que hay un vacío de poder por la ausencia y la prisión que está guardando hoy por sus investigaciones en los casos de dominio público Aquiles Álvarez, y eso definitivamente no le hace nada bien a la ciudad. Así que yo sostengo que son quizás las horas más oscuras que tiene Guayaquil. La generación nueva indiscutiblemente debe sentir que son los momentos más duros y más tristes de administraciones municipales. Sin embargo, la historia también tiene otros sucesos parecidos, desgraciadamente parecidos, pero lo cierto es que, bueno, a medida que se acerquen ya los tiempos electorales, veremos una propuesta realmente a la altura de lo que Guayaquil requiere. Tú hablas de pilares que en su época asentaron a la ciudad y dieron tal vez comienzo a una nueva era. ¿Tú crees que esos pilares que ahora fueron derribados se puedan volver a construir en estas próximas elecciones
y que se pueda volver a tener el Guayaquil de antes, por así decirlo, un Guayaquil que tú veías un progreso constante, que tú veías una planificación, que tú veías que la ciudadanía era escuchada y que de alguna u otra forma había esa cercanía entre el municipio y también la ciudadanía, ¿no? Sin duda, la ciudad que queremos, la ciudad que soñamos, la ciudad que todos anhelamos ver, claro que se la puede levantar, pero se la tiene que levantar, si quieres levantar esos pilares, fortalecerlos o incluso levantar algunos otros que puedan edificar una ciudad incluso mucho más grande de lo que pudimos haber tenido antes, se lo tiene que hacer, pero bueno, bajo la responsabilidad y la coherencia administrativa de quienes están al frente, y ahí es en donde quizás queda demostrado que les terminó quedando muy grande la responsabilidad o el desafío a Aquiles Álvarez y a su equipo, y ahora bueno, estará en cancha de quienes deseen ir a las elecciones y presentar sus proyectos, que no es solamente quién es el candidato o la candidata que irá en la foto, en la papeleta, sino es qué hay detrás, qué es lo que se quiere hacer, qué tipo de proyecto, ciudad existe. Bueno, ahí yo no renuncio a pensar que las horas oscuras las habremos vivido, pero siempre hay que mirar con optimismo el futuro, y me parece que con la primera postulación que ADN va a tener para la alcaldía de Guayaquil, la prefectura y las otras alcaldías y otras prefecturas en todo el país, creo que va a llegar una mirada muy parecida a nivel país que a la que tiene Daniel Noboa, ¿no? Que es, bueno, una administración transparente, una administración que luche contra la corrupción, una administración que se acerque de la manera social como lo hace el presidente, que pueda tener la posibilidad de poder trabajar de manera mancomunada entre gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. En fin, yo creo que es una oportunidad para demostrarle a los ciudadanos del Ecuador que sí se puede tener una ciudad distinta, como estamos intentando día a día tener un país diferente también. Ahora vamos a hacer un paso por tu faceta de ministro de Deporte, donde se puede decir que tuviste una de las polémicas más fuertes cuando fuiste ministro, que incluso la mayoría, tal vez de tus compañeros que estuvieron contigo en la televisión, también argumentaban en contra de ti, pero aún así tú no diste un paso atrás, sino que te mantuviste firme en lo que en esa época se dio a conocer, ¿no? Y tú lo diste a conocer. ¿Cómo mantenerte firme tras ataque, tras ataque, tras ataque? E incluso mencionándote que se estaba yendo en contra del club y no porque era lo que la ley mencionaba, ¿no? ¿Sabes que esa pregunta de mis compañeros y la famosa carta me va a perseguir el resto de mi vida? En serio, la pregunta más fácil, pero... A ver, es una situación en donde yo lo reiteré muchas veces. Nosotros no hicimos nada más que hacer cumplir la ley. O sea, esto está muy sencillo. Yo era la cara porque era el ministro, pero detrás había un equipo de abogados, pero de altísimo nivel. O sea, en donde decían, no, esto está mal hecho, no se está cumpliendo la ley de deporte, no están respetando el estatuto. Tanto es así que tuvieron que recurrir a una acción de protección en un juzgado entre gallos y medianoche, haciendo una acción de protección en la madrugada, una jueza que terminó siendo destituida. Pero bueno, la prensa, o cierto sector de la prensa, porque no fueron todos, debo decir que muchos colegas me llamaron, me escribieron a decir, esa carta no me representa, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero lo cierto es que, bueno, algunos de los periodistas, muchos de ellos amigos o colegas o compañeros míos, terminaron escuchando o queriendo escuchar un solo lado de la versión. No me llamaron nunca, no me hicieron nunca ninguna consulta, no preguntaron nada, simplemente se fueron así como cuando los ponen a los caballitos, vamos para acá, pero el tiempo terminó ratificando que lo que decidió el ministerio era lo correcto. Yo siempre ratifiqué que esto no era absolutamente nada en contra de los Álvarez, que ellos sostenían o creían que era un tema personal. Más vale, ellos hicieron esto un tema personal, lo llevaron a un campo personal conmigo y con mi familia. Y mucho menos con Barcelona, ¿no? Vayan y miren, métanse en Google para ver qué cosas dije yo ya en enero del 2024, cuando les decía que se miren al espejo y que le digan al hincha de Barcelona realmente qué es lo que estaban haciendo, por qué querían entrar por la ventana cuando lo más decente o digno era entrar por la puerta grande, como lo tienen que hacer todos. Y que Barcelona tiene un aura que parecería que protege el club de quienes quieren usarlo de otra manera que no sea el aspecto deportivo, y creo que bueno, eso terminó siendo así. ¿Cómo mantenerte firme, más que todo sabiendo que la mayoría de personas que en algún tiempo compartiste un panel
te mandaban una carta, ¿no? Cómo mantenerte firme en esa convicción de decir, no, y es que así es, y así es, y tiene que ser, más que todo porque igual la presión social es muy fuerte y más aún cuando estás en un cargo público. Sí, a ver, yo nunca sentí duda de lo que se estaba haciendo, y esto contesta tu pregunta de cómo estar firme, y es porque la ley te respaldaba, porque es como que vayas a un doctor y que diga, no, me dicen que sí puedo comer grasa. No, tú no puedes comer grasa. No puedes comer grasa porque estos son tus exámenes. Y aquí dice que tienes el colesterol alto y si comes grasa te puede ir mal. Bueno, lo mismo. O sea, yo le preguntaba a mis doctores, que en este caso eran los abogados, explícame si esto tiene salida, y me decían, no, esto está bien, ok, listo. Y por más que llegaban los ataques, por decirlo así, nosotros estábamos tranquilos con la conciencia tranquila de lo que estábamos haciendo y con un agregado, que nos dábamos cuenta que la prensa de Quito trataba con más rigor el tema y que le daba la razón al ministerio. Entonces tú dices, bueno, tan equivocado no estoy. Entonces, claro, por eso yo manifesté en algún momento que ciertos periodistas de Guayaquil a lo mejor tenían algún interés en defender esa postura de Barcelona. Claro. Y cuando digo interés no estoy hablando de un interés económico. A lo mejor algunos lo tenían, otros tenían algún interés afectivo, otros tenían a lo mejor algún interés familiar o cercano a la directiva, otros a lo mejor tenían algún interés de su predilección deportiva, porque eran hinchas a lo mejor de Barcelona, en fin, tenían un interés en por lo menos instalar que el ministerio estaba equivocado. Pero la verdad que es un tema que hoy me causa, no risa, pero sí me río cuando me encuentro a muchos hinchas de Barcelona que me dicen, discúlpame, dice, tenías razón, o sea, la verdad que no nos dimos cuenta. La última vez que estuve en el Monumental, me pararon ahí un par de hinchas y me decían, te prometo que ahora te vamos a hacer una bandera. Uy, perdón, te digo, no, por favor, no quiero estar ni, aparte claro. No hay nada que ni agradecer ni nada que regocijarse. Creo que hicimos el trabajo que teníamos que hacer y más vale, me da mucha pena que hayan utilizado a Barcelona y que a lo mejor de alguna u otra manera lo sigan queriendo utilizar como un balcón político, porque así lo utilizaron. Antonio Álvarez dijo en una conferencia de prensa, en una asamblea de socios, que él se había presentado como candidato porque no quería ir preso. Si eso no es utilizar a Barcelona, que la prensa deportiva de Guayaquil hizo mutis, no dijo nada, nadie opinó del tema, y bueno, lastimosamente esa es una realidad a la cual creo que muchos hinchas ya le identificaron, ¿no? Ahora nos vamos a pasar a tu ámbito ya de asambleísta, que la verdad yo sigo muy de cerca el trabajo de la asamblea. Me interesa porque desde que ustedes fueron posesionados y desde que Nils Olsen llegó a la presidencia de la asamblea, se hablaba de una asamblea distinta. Y lo que veíamos en el periodo pasado eran muchas confrontaciones, muchas peleas, que la mayoría de sesiones incluso se tenían que suspender por estos inconvenientes que habían, estos roces. Vemos que ahora incluso la Revolución Ciudadana sigue siendo, por así decirlo, una piedra en el zapato, porque ¿qué veíamos? Esta semana se aprobó la Ley de Educación Financiera. Muchos asambleístas de la Revolución Ciudadana mencionaban que sí, que coinciden que la ley es necesaria para que nosotros como jóvenes aprendamos a utilizar nuestro dinero, pero que su convicción política les decía que tenían que votar en contra. ¿Cómo lidiar con eso en el día a día? ¿Cómo lidiar con esa política que tal vez de alguna u otra forma todavía sigue moviendo cierto sector de la Asamblea Nacional y tener que estar ahí presente, guardando también la compostura, ¿no? A ver, lo que ha quedado en evidencia es que ellos tienen ya una directriz que tienen que cumplir, ¿no? Aparte, esta vez lo dijeron en el Pleno, hubo asambleístas que entraron hablando en sus intervenciones, hablando sobre lo positivo de la propuesta o de las leyes, y era como todo un prólogo de justificación de su votación final, ¿no? Pues, pero me tocará votar como vota mi bloque o mi bancada y votaremos en contra. A mí ya no me sorprende, más vale lo que la gente tiene que preguntarse y ellos deberían contestar, los asambleístas de RC, es por qué cuando van a las comisiones sugieren aportes, generan debate. Muchas veces yo estoy en la Comisión de Salud, que es una de las más complicadas porque sabemos los problemas severos que hay en la red de salud pública, y los asambleístas de Revolución Ciudadana
son asambleístas que hacen su trabajo también para poner los puntos sobre las íes, pero ¿por qué cuando se escucha sus intervenciones o sus aportes, sus precisiones, se las toma en cuenta, aprueban los proyectos en las comisiones, su voto positivo para ese documento, ese texto que va tal cual al Pleno, ¿por qué después votan en contra? Entonces ellos deberían contestar, y esto no demuestra otra cosa, que realmente es como un boicot a la solución de los problemas que necesita la gente. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Tú decías una piedra en el zapato. Sí, de alguna manera es una piedra en el zapato porque nos gustaría que podamos tener muchos más puntos en común y que dejen a un lado las ideologías o las diferencias que evidentemente existen entre un modelo en donde, no sé, respaldan gobiernos dictatoriales, en donde no condenan o no están a favor del endurecimiento de penas, en donde evidentemente estamos en veredas distintas, pero sí nos gustaría que voten a favor. Pero no es una piedra en el zapato porque afortunadamente estamos teniendo los votos por otros asambleístas, por las minorías, para poder salir adelante con soluciones de las que necesita la gente. Y eso es lo que nosotros más queremos, que la gente sepa. Cuando yo sigo haciendo territorio, hoy tuve territorio, no hablé de nada de esto en puntual, pero que sepan que nosotros estamos haciendo lo que dijimos. No como otros que a lo mejor fueron y no sé, prometieron ir a la asamblea para colaborar en solucionar los temas de seguridad, pero están en contra del respaldo a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? o el respaldo a nuestras fuerzas del orden. Entonces, ¿cómo regresas a un barrio a decir, sí, yo estoy luchando por la seguridad de ustedes, pero voté en contra? Claro. Entonces, esa incoherencia es la que, en definitiva, creo yo que el ciudadano la tiene que palpar, la tiene que conocer. Bueno, otro de los puntos que también se mencionaba dentro de los asambleístas de la Revolución Ciudadana es que no se les da la palabra, que no solo se escucha, que se les limite el tiempo, que por qué solo se deja ver asambleístas del oficialismo, cuando en verdad se ve que en la asamblea es un ambiente bastante tenso por el tema de conflictos que se generan, ¿no? Pero, ¿qué piensas que hay de diferente en esta nueva administración con Nils Olsen a la cabeza de la Asamblea Nacional a el periodo pasado, ¿no? Que tal vez no fuiste asambleísta, pero siempre estuviste también igual pendiente, ¿no? Sí, a ver, no puedo compararlo porque no estuve, pero lo que sí te puedo decir es que desde adentro las narrativas o los relatos que ellos pretenden instalar sobre, no sé, el autoritarismo o que no hablan, eso es una excusa a lo mejor que muchos puedan tener. Yo voy a contar una historia real y la gente de la bancada de ADN lo podrá ratificar. Esta semana yo tenía que intervenir en el debate del día miércoles y el debate, había algunos puntos pendientes. Ya llega un momento en donde muchos después de, no sé, 10, 12 intervenciones, prácticamente empiezas a volver a escuchar los mismos argumentos y desde mi bancada me dijeron, Andrés, mira, ¿qué vas a hablar? Y yo le dije, esto, y la verdad que se habían dicho, no sé, de los 5 puntos que yo quería destacar, se habían dicho 4,5, ponle. Me dijeron, ¿te parece si... O sea, claro, te pones, retiras la solicitud de palabra para avanzar al siguiente punto? Claro, no hay ningún problema. Muchas veces pasa eso también. No es que a ellos no los dejan hablar. Nosotros también dejamos hablar porque ya el debate ha tenido muchas horas y hay muchos otros aspectos importantes en el orden del día. Pero yo creo que Nils hace un trabajo no solamente para tener una asamblea eficiente desde el punto de vista administrativo, el orden que impera, el respeto que hay, porque es un tipo tremendamente respetuoso. Lo que pasa es que a veces dice que la vaca a veces olvida cuando fue ternero. Entonces yo digo, vayan y busquen cómo actuaban muchos de estos asambleístas que hoy se quejan hace un par de años atrás cuando presidía Viviana Veloz la asamblea, para que vean qué es lo que decían, las acusaciones que lanzaban, los adjetivos calificativos, muchos de ellos peyorativos, al presidente Noboa, a la bancada. Entonces ahora hablan como si fuesen mansas palomas, pero eran, y no estoy diciendo con esto porque lo hayan hecho, nosotros no lo hacemos. Nosotros, o sea, más allá de la ironía que pueda manejar Andrés Castillo, la dureza que pueda tener a lo mejor Ana Belén Tapia
en sus intervenciones, pero nosotros no vamos a utilizar o a ponernos en los mismos zapatos que ellos utilizaron en su momento, porque eso no sería progresar. Nosotros hemos llegado a ser una asamblea distinta y tenemos que pregonar con el ejemplo. Claro que sí, y justo continuando con ese tema de la asamblea, tú al pertenecer a la Comisión de Salud, Deporte, bueno, ya sabemos que el primer debate de la ley de eutanasia ya se pasó por el Pleno, regresó a la Comisión. Hay más leyes que se están incentivando desde la Comisión, pero ¿cuál es la más importante que tú consideras que es la que tal vez más te motiva a ti y más te ilusiona que ya sea aprobada y que ya sea también socializada, ¿no? A ver, hay muchas en distintas comisiones. Yo desde la Comisión de Salud, la ley de eutanasia es una ley interesante. Me encanta escuchar cuando hay comisiones, van diversas voces expertas desde la ciencia hasta a lo mejor gente de la sociedad civil, pero sobre todo tiene una altísima carga emocional o espiritual por tratarse de la vida, ¿no? Y para quienes somos católicos o cristianos es un tema muy muy interesante, pero ahí es en donde nace justamente esta piedra angular, en donde yo repetí el otro día en una de las intervenciones que esto no es un tema de hablar sobre muerte, sino es sobre dignidad ante la vida, ¿no? Que es una decisión que puede tomar cada uno. Sin embargo, hay un proyecto que yo estoy liderando, que es la ley de la obesidad. La obesidad yo la califiqué como la enfermedad de las enfermedades, ¿no? O de algunas de las enfermedades, para no decir que son todas, pero la obesidad está completamente ya comprobado científicamente que está vinculado con un altísimo porcentaje, más de un 70% de lo que son las muertes, en Ecuador estoy hablando, muertes por afecciones cardíacas o por temas coronarios, está directamente vinculada con los temas de diabetes, está directamente relacionada con más de un 30% en casos de ciertos tipos de cáncer, está relacionado a muchísimos aspectos de salud mental. La obesidad hay que tratarla, la ley de obesidad no como un aspecto de una ley para que todos sean flacos y que se vean bien, que es agradable y que es bueno en todo sentido, sino es porque es un tema que se tiene que detectar a tiempo, que genera o que puede generar un ahorro brutal no solamente al Estado por todas las enfermedades que se pueden evitar a raíz de una población mucho mejor alimentada, una población mucho más sana, sino también los ahorros que los ciudadanos pueden tener para dejar de comprar un sinnúmero de medicinas de hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, en un futuro. Así que esta es una ley que la estamos tratando, que la estoy impulsando yo y que espero que, bueno, para el término del primer semestre podamos tenerla aprobada. Bueno, estaremos muy pendientes, se nos quedan varias preguntas todavía para hablarlas contigo, pero para cerrar este primer programa, Andrés, primero agradecerte y un mensaje final también para todos los jóvenes, para ¿qué les puede llamar también a prestar atención a la política del país? Teniendo en cuenta, yo soy del año 2000, yo viví 14 años de un mismo gobierno, donde lo único que tal vez llegué a escuchar fue las palabras de siempre, ¿no? Que la política es corrupta, que la política es mala, que por qué prestar la atención a la política si siempre va a ser lo mismo. ¿Cuál podría ser tu mensaje para estas nuevas generaciones de que la política sí puede ser distinta, de que sí puede haber un cambio? ¿Cuál puede ser ese mensaje para todos los jóvenes? A ver, primero decirles que la política no es lo sucio, son ciertos políticos. Hay políticos buenos como políticos malos, médicos buenos, médicos malos, futbolistas sucios y futbolistas limpios, en fin, maestros honestos y maestros corruptos. En definitiva, hoy lo que está pasando, lo que ha venido pasando en los últimos años es que este mar, yo siempre hago la analogía de que esto es un mar, de la política, por decirlo así, y es un mar en donde la mayoría de capitanes son piratas. Entonces es un mar que está plagado de malos marineros, porque la política quiere navegar con malos marineros, no le interesa que llegue una embarcación nueva con gente que pueda liberar los mares, y por eso los piratas se terminan muriendo así, con una pata de palo, un parche, un garfio, pues no se quieren ir, se quieren quedar con el botín en su barco hasta que tengan que salir muertos.
Lo importante es que la gente sepa que mientras más marineros nuevos existan, mientras este mar lo podamos ir limpiando de estos protagonistas, vamos a tener seguramente un mar que no necesariamente vaya a estar más en calma, porque la política y la administración pública, con todas las complicaciones que siempre existirán, no serán siempre un mar en calma, pero lo cierto es que si esos barcos están capitaneados por gente capacitada, honesta, preparada y que sabe muy bien cuál es el norte y hacia dónde tienen que ir, yo creo que nuestros países o nuestras ciudades van a estar mejor administradas. Así que ojalá que las nuevas generaciones se animen a lanzarse a este mar complicado, a este mar de aguas profundas y correntosas, pero que puedan saber que si hacen bien las cosas, si son personas íntegras, de verdad que la vida se los va a recompensar. Bueno, Andrés, te agradecemos igual por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Este fue el primer capítulo de Sin Libretos. Esperamos poder tenerte en otra ocasión para seguir hablando de todos estos temas de interés y definitivamente conocer un poco más sobre ti, porque por ahí vi que tenías bastantes historias guardaditas que definitivamente a todos también nos interesa conocer. Gracias a ti. Hemos llegado al final de este espacio. Sigan en la señal de 24/7 y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Chau, chau.